Dile a la persona que está a tu lado, qué bendición estar aquí contigo hoy. Y hoy empezamos la serie Inquebrantable. Diga conmigo, inquebrantable. Diga conmigo, yo quiero vivir una vida inquebrantable. Que al momento que Jesús, a la edad de 100 años, amén, nos lleve a su palabra, nuestro legado sea que no importa lo que ocurrió, fuimos inquebrantables para la gloria de Dios. Y es una serie que ha estado muy cerca de nuestros corazones, los pastores, porque está modelado en una persona que definitivamente es uno de los héroes de la fe que leemos en el Viejo Testamento y vemos cómo Dios usó a esta persona a impactar no solamente su familia, sino a las naciones. Les quiero leer Génesis 50:20. Dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y si no conoce este pasaje, si no conoce de quién estamos hablando de la vida de José. Un hombre que empieza desde joven en el llamado de Dios y al final de su vida, en Génesis capítulo 50, versículo 20, él está sentado en un trono siendo el hombre número 2 en uno de los imperios más poderosos en ese tiempo, al frente de los que lo habían traicionado y le estaban diciendo: por favor, nuestro padre ya murió, no tengan venganza contra nosotros. Y es interesante porque vamos a ver su vida, pero este versículo muestra el carácter y la visión y la mentalidad de un hombre que pasó por tantas situaciones difíciles. Mucha gente diría: Dios mío, ¿cómo José, pasando tantas cosas, teniendo un llamado, Dios dándole una promesa, siguió adelante caminando día tras día sin perder su fe? Porque cuando hablamos de ser inquebrantables, estamos hablando de una persona que decide no parar y no perder su fe y hacer lo que Dios dijo una realidad para la gloria de Dios. Y aquí en este versículo que habla del carácter de este hombre, él tenía todo el poder de sacar el juicio que se merecían sus hermanos, estas personas que le habían hecho tanto daño, pero él entendía un principio: Dios está haciendo algo, y yo o vivo dentro de lo que Dios hace o vivo fuera de lo que Dios está haciendo. Y al momento que Dios le dio la oportunidad de él tener el control, de vengarse por lo que le habían dado, él dice: no. Porque lo que parecía que era para mal, Dios dispuso todo para... ¿No te ha pasado ya después de los 30 años? Todos nosotros estamos ahí, ¿verdad? Los 30, 35, amén. Diga amén, diga amén. Ok, porque los de 15 años se fueron. Nos quedamos los de 25, 30 años, amén. Gloria a Dios. Profetiza, hermano. Alaba lo que Él vive. Ya cuando hemos vivido un poquito, ya yo puedo decir: bueno, me acuerdo cuando estaba pasando esta circunstancia y parecía que el mundo se me estaba cayendo. ¿Has estado en esa situación?
Yo estuve muchas veces, he estado muchas veces junto con mi esposa en momentos yo solo donde el mundo parecía que se estaba cayendo. Me acuerdo en el 2008 cuando se cayó la economía y yo perdí, mi trabajo era en bienes raíces y me dijeron ya no hay más trabajo, ya no tienes ingreso, cero, nada. Y estaba recién casado, le había prometido a mi esposa 25.578 cosas. Y ahora lo que le iba a traer era no tenemos nada. No tengo sueldo. Todo lo que he estudiado, todas las certificaciones que tengo, todo lo que me he preparado en este momento no vale nada. Se cayó todo. Y me acuerdo que en ese momento, a esa juventud, yo literalmente pensaba que se había acabado el mundo mío. Fue tan fuerte que la única vez en mi vida que he ayunado y orado por una semana sin parar, me despertaba, me metía a un cuarto, estaba todo el día orando y ayunando por 7 días. Y les puedo decir que, oh wow, qué espiritualidad. No, estaba más asustado que quién sabe qué. Me estaba metiendo en un cuarto para huir de todo lo que estaba pasando. Pero Dios me encontró en ese momento. Pero hoy en día ya cumplimos 19 años de casado, gloria a Dios. Mira, Dios es real. Cuando uno ya pasa los 19 años, tú dices, Dios es verdadero. No, y tienes que tomar las decisiones correctas, obviamente. Y esas mujeres, Pero anyway, hoy no voy a predicar de mi esposa, voy a predicar de José. Hoy en día, cuando uno mira ese momento, algunas veces hasta uno se ríe y dice, Dani, ¿qué te pasó? El mundo no se estaba cayendo. Dios te dio lo que necesitabas para comer, te dio un techo. Él estuvo siempre ahí y de lo que pensabas que era para mal, Dios siempre lo usó para bien. Porque mira que aprendí, eso fue la universidad más grande e increíble que pude haber cogido en mi vida. No en el sentido de información, en el sentido de fe. En el sentido de a quién yo confío, en quién yo confío. Es fácil pararse y predicar cuando todo está bien, pero cuando las cosas no están yendo bien, ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que admiro a José, porque José empieza una vida increíble. ¿Okay? Y vamos a leer esa parte. Por eso es que hoy quiero hablarles de un hombre soñador. Diga conmigo, un hombre. Y obviamente, pues, aunque estamos hablando de un hombre, ustedes entienden que es un principio para el hombre y para la mujer. Porque para poder vivir una vida inquebrantable, tenemos que aprender los principios que ayudaron a este hombre a poder tener ese éxito. Él no fue perfecto. Él no fue Jesús. Pero ¿sabes qué? La admiración que tengo por ese hombre, por su fe, nos abre una ventana a cómo yo puedo tener éxito y vivir una vida que honre al Señor y que glorifique su nombre. Dile a la persona que está a tu lado, un hombre soñador. Génesis 37:3. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Yo quiero decirles algo, mi papá me ama a mí más que todo mi... No, mentira. Todo el mundo sabe que es David porque es más pequeño, así que yo ya hace muchos años en un encuentro lo perdoné, así que... Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Quién es José? José es el nieto de quién? Está Abraham, que tiene a Jacob, que tiene, mírame a mí, que tiene a Isaac, que tiene a Jacob. Y él es el bis de Abraham. El hombre que Dios había sacado
y le había dicho, te voy a entregar esta tierra, te haré bendición a las naciones. Eso venía de familia en familia. Esta familia de Jacob estaba recibiendo una herencia. Y aquí vemos que Jacob, que es el número 11 dentro de 12 que nacieron, dice que algo había visto Jacob en José. Porque cuando tú estudias lo que significaban esas palabras, Jacob veía algo interesante, veía algo particular en José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen ese sueño, les dijo. Resulta que estaba en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante él. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que lo contaba. En poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Oye, José no aprende. Que estaba joven, todavía necesitaba experiencia de cómo manejar los sueños y la visión de Dios. Porque aunque Dios nos dé una visión y unos sueños, hay que tratarlo como un bebé, hay que saber cómo manejarlo. La gente que es todavía inmadura espiritualmente, dejan que la promesa de Dios, la visión de Dios se le llegue a la cabeza. Y se creen que porque tienen un regalo, nos creemos que porque tenemos un regalo, porque Dios nos ha dado un don, porque tenemos algo especial, ya somos la última Coca-Cola del mundo, nos convertimos en la estrella y pensamos que sin nosotros Dios no puede hacer nada. Y eso fue una inmadurez de José. Pero ¿a qué edad? Él era jovencito. Era un teenager. Dicen que tenía 16 años, por ahí, 14, 16, 17. Era joven, no tenía una madurez. Él recibía algo y inmediatamente lo soltaba. Escuchen, tu otro sueño, le dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a sus padres, además de sus hermanos. Pero su padre le respondió, ¿qué clase de sueño es ese? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Porque si tú le cuentas tus sueños y tu visión y gente inmadura, lo que va a salir de ellos va a ser celos y ataques contra ti. Pero si tú te juntas con gente madura, gente que ya ha crecido, gente que es la correcta, donde tú entonces te juntas con ellos para contarles tus sueños y tu visión, ellos en vez de tirarte al piso, te van a levantar. Tú sabes si tienes familiares, si tienes amigos o amigas maduros o inmaduros, dependiendo de cómo reaccionan a los sueños que Dios te ha dado. Amén. ¿Están conmigo? José, un hombre soñador. Hay 3 cosas que les quiero dejar hoy. José, número 1, José recibió la visión de Dios. José recibió la visión de Dios. Desde Abraham Dios había dado una promesa. Y la promesa era ¿para quién? Para toda esa generación. Para tus generaciones. Todos tenían una promesa de ser bendecidos e impactar las naciones.
Pero ahí tú te das cuenta cuando alguien se ve como víctima y no entiende el llamado que Dios le ha dado y alguien que entiende el llamado que Dios le había dado. Los hermanos, en vez de recibir la herencia de Abraham, la promesa de Dios en su mentalidad, habían aceptado ser víctimas y entonces rechazaban lo que Dios había estado haciendo. Porque quiero que sepan que lo que Dios dice que va a hacer, va a pasar. Si tú lo hubieras contado, si esa fueras tú y supieras que para llegar a ese sueño que se hiciera una realidad, lo que tuvo que pasar José, nadie le hubiera creído que le hubiera llegado a donde llegó. Es imposible en el mundo físico humano que José hubiera se convertido en el segundo en mando en un imperio Egipto. Que nadie tenía más poder sobre él, solamente el faraón. Y era porque en ese tiempo él era declarado un Dios. Nadie podía hacer sobre él. El sueño y la visión que Dios nos da para el hombre va a parecer imposible. Y eso es un tema que vemos en la palabra. Amén. José recibió la visión. ¿Y por qué digo la visión de Dios? Porque cuando Dios nos da sueños, ese es el lenguaje, esa es la comunicación que Dios usa para darte algo. Pero Él no solamente quiere que tengas un sueño, Él quiere que captes su visión. Porque el sueño es algo que no es real, que es algo así muy lindo, pero la visión ya es algo concreto que tú ves, que tú plasmas y tú dices, ahí voy a llegar. Muchos tenemos sueños, pocos captamos la visión de Dios. Porque la diferencia es mi acción. El sueño me hace soñar, la visión me hace actuar. La visión me mueve. Y vemos claramente que José no se quedó en la visión, en el sueño. José captó la visión. ¿Por qué? Porque en su vida, no importa el momento que vivió, siempre siguió caminando hacia adelante. Siempre siguió creyendo en Dios. Siempre siguió creyendo en Él, quien Él era en Dios. La visión de Dios es su imagen de ti. Déjame repetir eso. La visión de Dios es su imagen que Él tiene de ti. Dios, que Él estaba diciendo a José, este es quien tú eres. Yo. Por eso es que quizás se ponía lo que acabo, porque no creía, no entendía lo que Él estaba viendo. Dios está diciendo, José, este eres tú. Tú tienes y yo tengo que ver a través de los ojos de Dios quién yo soy. Y yo no soy tú, tú no eres yo. Lo que Dios establece en tu vida es quien estableció en tu vida. Es la perspectiva eterna del Padre para sus hijos. Su visión es la perspectiva eterna de Dios Padre a sus hijos, que somos nosotros. Como Dios Padre nos ve a nosotros como hijos. Es muy chévere, todo el mundo quiere decir, ay, yo quiero tener la visión de José. ¿Tú quieres tener la visión de José? Porque todo el mundo quiere la visión de la otra persona. Ay, si yo fuera como Ildemaru, que ay, qué chévere. Pero nadie entiende lo que él tiene que hacer y tuvo que hacer para poder hacer eso. Todo el mundo quiere la visión y todo el mundo quiere la última parte. Ay, yo quiero llegar ahí. Nadie quiere pasar el proceso. Porque mientras más alta la visión, no es que hay un crecimiento que va a pasar. Por eso es que Dios no le mostró a José todo lo que tuvo que pasar. Dios le mostró a José lo que él iba a llegar a ser. Todos queremos the final picture, ¿verdad? Todos queremos lo que pasa al final de la película. La princesa y el rey, con el caballo, pasando por todos los montes y todo lindo y todo chévere. Todo el mundo quiere la imagen final, nadie quiere pasar. Ten mucho cuidado ser celoso por la visión de otra persona, porque tú no sabes lo que esa persona pasó.
La visión de Dios te da propósito, te da valor y te da dirección. Diga conmigo, la visión de Dios me da propósito, me da valor y me da dirección. Si no tengo propósito, si no tengo valor, si no tengo dirección, es porque no he captado la visión de Dios para mi vida. Y quiero que sepan que en esta iglesia nosotros no queremos que ustedes sigan la visión de Dani o del pastor Daniel. Queremos que nos juntemos con tu visión, juntos hagamos nuestra visión una realidad. Porque desafortunadamente se ha comunicado que alguien se para y dice, ven conmigo, haz mi visión, mi visión, mi visión. Pero eso no es el reino no es ese, por eso Jesús se fue, porque Jesús sabía que Él tenía una visión, pero también el Padre le había dado visiones a todos los 12 y les dijo, juntos, ustedes pueden, levántense, desarróllense, porque juntos es como el Padre quiere que lleguemos a la visión. Esto no es un trabajo individual, esto es un trabajo todos juntos como cuerpo de Cristo. Amén. Para vencer debemos tener visión. La visión es vital para poder vencer en la vida. La visión de Dios contesta la pregunta más importante. En inglés se dice the why, el por qué. ¿Por qué me levanto en las mañanas? ¿Por qué José, cuando estaba en la cárcel, se levantaba y se convirtió en el mejor en esa cárcel? ¿Por qué cuando estaba en una situación y la muchacha le dijo, hey, ¿quieres ver algo muy lindo? Y él corrió. El por qué, aunque todo ha pasado negativo, aunque parece en el mundo que Dios me ha dejado, aunque parece que mi suerte ha sido la peor de las peores, ¿por qué decido seguir adelante? ¿Por qué decido hacer lo que Dios dijo que yo hiciera? Porque ese por qué es lo que nos mueve cada día. Y la visión de Dios nos contesta el por qué. Y quiero que sepan que el por qué no puede ser egoísta, no puede ser centralizado en nosotros. Porque eso nos va a fallar. Si es el dinero, si es por mí, lo que yo quiero, lo que quiero alcanzar, lo que quiero desarrollar algún día. Por eso es que la gente llega a eso, trabajan y se matan haciendo eso. Y cuando llegan, están más miserables que cualquier otra persona. Porque el único porqué que vale la pena es el porqué de Dios. Lo eterno. José captó la visión de Dios aunque no parecía clara. Él pudo entender que Dios tenía un gran propósito para él. La visión de Dios no es para otros, es para ti. Pero está conectada con la visión de otros para que la visión de Dios se cumpla. Eso lo acabamos de hablar. Para ser inquebrantables debemos recibir la visión de Dios. Diga conmigo, la visión de Dios. Para ser inquebrantables tenemos que, número 2, José aprendió a escuchar la voz de Dios. Diga, José aprendió a escuchar la voz de Dios. Dios está hablando hoy. Escúcheme, Dios está hablando hoy. Así como le habló a José. Dios está hablando. En la vida de José, una de las características más importantes que él tenía era que desarrolló la capacidad de escuchar la voz de Dios claramente. Amén. Esto es vital, hermanos. Aprender a escuchar la voz de Dios es vital para tener éxito en el caminar con Jesús. Muchos creen que esto es solo para algunas personas, o no, es que algunas personas son las únicas que escuchan la voz de Dios. Pero eso no es verdad. Todos los seguidores de Jesús, al recibir el Espíritu Santo, tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué Jesús manda al Espíritu Santo? Dijo, Él los guiará. Les revelará los secretos del Padre, los consolará. Él es el que hace que nosotros podamos escuchar y entender la voz de Dios de una forma clara y definida. En los momentos más importantes y cruciales de la vida de José, su relación con Dios lo mantuvo en el camino correcto que lo llevó a que él
cumpliera su propósito en la tierra. Imagínate si él no hubiera desarrollado poder escuchar la voz de Dios y estuviera parado al frente de Faraón y Faraón le cuenta su sueño y él no sabe qué día decirles. Y hay momentos definidos en nuestra vida donde en ese momento no sabemos qué hacer y necesitamos en ese momento saber cómo escuchar la voz de Dios porque son momentos definitivos. Gracias. Son momentos cruciales, son momentos de cambiar historia en nuestra vida. El momento que me acuerdo que Diana me dijo, estábamos de novios, ¿qué tú quieres en esta relación? Yo le dije, me voy a casar contigo. ¿Cómo tú sabes? Porque yo sé lo que Dios me dijo. Como pastor de jóvenes, en ese momento había muchas muchachas. Yo no sé por qué estaban tantas muchachas llenas en mi grupo de jóvenes, no entendía. Venían y paraban frente al altar, yo no sé por qué. Y después se fueron cuando me casé, no sé por qué. Pero bueno, eso fue el enemigo, eso fue un ataque Pero si uno no aprende a escuchar la voz de Dios y está acostumbrado a escuchar la voz de la carne, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos, ahí es donde tomamos decisiones tan horribles. Porque la tentación va a estar ahí para tomar las decisiones más horribles que podemos tomar. Y si no entendemos cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, ahí es donde caemos. José, cuando la esposa de Potifar le dijo, hey, tan lindo papi, yo soy tu jefa. En ese tiempo, acuérdense, en ese tiempo eso era normal. Esa era la cultura de esa gente. Ella quería algo, ella lo tenía, ella lo cogía, era para ella, era su propiedad. Él estaba yendo en contra de lo que era su responsabilidad. No era libre, él le pertenecía a ella. Ok, él tenía toda la excusa, él pudo haber dicho la excusa, bueno, pues Dios me puso aquí, entonces tengo que obedecer a mi jefe, tengo que obedecerle a ella. ¿Esa es la voz de qué? Bueno, si ese negocio viene y no es lo mejor, pero bueno, me hace platica, pero yo sé que estoy haciendo lo incorrecto, pero es que Dios sabe que necesito proveer. Cuando estamos dominados y no entendemos cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, porque lo único que dejamos que nos hable es el celular o la televisión y no las noticias. Eso es lo que gobierna nuestra mente, lo que el chisme de la persona que me dijo lo que está pasando, y eso es lo que domina nuestra mente y nuestro corazón, y no estamos aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, en esos momentos críticos donde él, en ese momento, si él tomaba la decisión incorrecta, todo caía al piso. En el momento que estaba al frente de Faraón, si no le contestaba, todo caía. Y muchas veces yo me he dado cuenta y he dicho, Señor, perdóname, porque no he entendido la importancia de tomar la decisión correcta guiada por el Espíritu Santo. Pensamos que las decisiones son como si eso fuera cualquier cosa. Tomó la decisión con mis hijos, toda la decisión. No, porque es que yo tengo la capacidad. Hermanos, hay veces donde hasta lo más pequeño hay que decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres? Uy, Dani, eso, te lo estoy diciendo. Todo lo que te dé la gana, pero te estoy diciendo, escucha la voz del Espíritu Santo. Porque algunas veces sí, Dios puede coger el GPS y lo puede hacer un rerouting, pero ese rerouting te va a costar. No es que seamos perfectos, pero si hay algo que yo no tengo que enfatizar y voy a seguir enfatizando y pienso que es una de las debilidades más grandes en el cristianismo aquí en Estados Unidos, es que todo es dame, dame, dame y no aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios provea lo que necesito o que Él me enseñe a escuchar su voz? Es más importante que aprendamos a escuchar su voz, especialmente en lo que estamos viviendo hoy en día. Dios está hablando hoy más que nunca. Él está listo. Él quiere hablarle al que esté listo para escuchar. Tiempo de desconectarnos con las voces incorrectas y es tiempo de conectarnos con la voz de Dios. Y el último punto, José desarrolló una fe inquebrantable.
Diga conmigo, José desarrolló una fe inquebrantable. Cuando tenemos la visión de Dios clara y desarrollamos la capacidad para escuchar la voz de Dios, nuestra fe crece exponencialmente. ¿Cómo yo sé que mi fe está en la dirección correcta? Por la acción de lo que yo hago todos los días, cada día. José, si no saben la historia, él le cuenta a los hermanos como escucharon, estaba completamente celosos al punto que deciden matarlo. Y si no fuera por un hermano, lo hubieran matado. Pero el hermano dijo, mira, no lo maten, métanlo en ese pozo. Y lo meten a ese pozo y lo iban a dejar ahí para que se muriera. Pero el hermano dice, ¿saben qué? ¿Por qué no los vendemos? ¿Por qué no le sacamos una platica? En vez de matarlo, vamos a hacernos un poquito de dinero para poder ir a restaurante colombiano y comernos una arepa. Por lo menos le sacamos algo a nuestro hermano y lo venden y se lo llevan. Y ahí es donde él se convierte en un esclavo en la casa de Potifar. Y dice que él fue tan obediente, él hizo las cosas tan bien que se convirtió en el jefe que le movía toda la casa. Decía que Potifar no tenía que hacer nada. Él le hacía todo. Imagínate qué visión de hombre, donde acababa de ser traumatizado. Su familia lo traicionó, lo querían matar. Y él llega a ese lugar que no conoce a nadie, no tiene familia, no tiene a nadie. Y él dice, yo creo en Dios y Dios guía mi vida. Y yo voy a seguirlo a él y voy a convertirme en una influencia. Hay que sacarnos de la mentalidad de víctima y entrar en la mente de Dios. Dios está con nosotros, nada puede ir contra nosotros. Él no se puso a llorar, él no se tiró al piso, él no se deprimió. Él dijo, si Dios me puso aquí, ¿estaba herido? Claro que sí. Porque cuando confrontó a sus hermanos lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. No era que no era humano, no era que no estaba herido. Es que él tomó la decisión porque su fe era inquebrantable. Él sabía que su Dios era más importante que sus emociones. Que lo que Dios le había dicho que iba a pasar, él no entendía. Pero él decía, algo Dios va a hacer. Y si Dios va a hacerlo, yo tengo que seguir caminando. Yo tengo que seguir obedeciéndolo. Sin Dios, yo me muero. José tuvo una fe inquebrantable. Todo lo que pasó, hermanos, todo. Yo lo admiro porque todo lo que él pasó. Y entonces viene la mujer, le dice, ven, acuéstate conmigo. Él sale corriendo, como él rompió lo que él tenía que hacer, lo tiran a la cárcel. Hace todo lo que tiene que hacer. ¿Y dónde termina? En la cárcel. ¿Y qué hace? Se convierte en el mejor. Lo ponen ahora sobre todo lo de la cárcel. El tipo que se supone que haga ese trabajo decía, este tipo es el mejor que me llegó. Se hace amigo de todo el mundo. Y a través de sus conexiones, porque él tenía visión y su fe era inquebrantable, a través de sus conexiones, porque tenía una mentalidad no de víctima, sino de hijo de Dios. A través de esas conexiones es que él se presenta muchos años después, porque no fue rápido. Él estuvo en esa cárcel años. Pero Dios un día lo pone al frente del faraón y él, porque su fe era inquebrantable, le dijo, yo no sé, pero mi Dios te puede decir lo que tú soñaste. Todo lo que él pasó y nunca perdió su fe. ¡Wow! Nunca perdió su fe. Y por eso nunca paró de actuar de la forma que honraba a Dios. En todo momento, en el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel, al frente del faraón, como el más poderoso después de Faraón y al frente de sus propios hermanos que lo habían traicionado, nunca perdió su fe y siempre actuó con una fe clara. Nunca se desvió de lo que Dios estableció era la forma de vivir correctamente. Aunque podía cortarle la cabeza a sus hermanos y vengarse, y tenía toda la razón. Ya el papá había muerto, él puede haber dicho, me hago rey, todo el mundo a su casa y ahora sí.
la condición de nuestra fe establecerá en nosotros una vida en un carácter inquebrantable que impactará generaciones y glorificará a Dios. Porque Dios lo puso ahí. Porque Dios necesitaba que José llegara a esa posición. ¿Para qué? ¿Para su gloria? Porque necesitaba que José salvara a su familia. Para que un día ese pueblo se convirtiera en la nación de Israel y naciera Jesucristo, que muriera en la cruz por nuestros pecados y abriera la puerta para que todos pudiéramos ser hijos de Dios. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias porque hoy tú nos motivas a ser inquebrantables en nuestra fe. Yo no sé qué situación estemos pasando, tú estás pasando. No sé si hoy tú has decidido seguir a Jesús o no lo has decidido seguir. Pero yo tomo este momento, como siempre hacemos, para establecer lo más importante, la decisión más importante, seguir a Jesús. Creer en Él, hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. Si ese eres tú dices, hoy yo quiero poner mi fe en Jesús. Ahí quiero que levantes tu mano derecha y diga, yo hoy quiero. Cierra tus ojos y vamos a orarle a Dios. Porque esto no es conmigo, esto es con el Dios vivo, con Jesucristo que está a la diestra del Padre. Di, Dios, gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Hoy te pido perdón por mi pecado, por la vida que estoy viviendo. Y decido hoy renunciar a esa vida. Decido hoy seguirte a ti. Decido hoy hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Gracias porque recibo tu perdón. Porque hoy recibo tu verdad de que ya tú pagaste en la cruz por todos mis pecados. Dame la vida eterna y ayúdame a vivir una vida inquebrantable para ti. Gracias por hacerme hoy tu hijo y por darme tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Todos demás vamos a levantar nuestras manos. Vamos a orar al terminar este momento. Perdónanos, Señor, si hemos tirado al lado tu visión. Hoy recibimos esa visión tuya, Señor. Padre, te pido que a cada persona que me está escuchando, tú le des una visión clara y definida de lo que tú quieres y tienes para ellos. No solamente como individuos, sino como familia, si tienen familia. Para que juntos podamos glorificar tu nombre y llegar a lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque hoy, Señor, tú rompes toda distracción, toda adicción a lo incorrecto que no nos permite escuchar tu voz. Perdónanos porque nuestro oído debe estar número uno concentrado en tu voz. Háblanos porque estamos listos para escucharte. Y desarrolla en nosotros esa fe inquebrantable. Quita de nosotros toda mentalidad de víctima. Que nos veamos, Señor, como tú nos ves. Porque, Señor, hemos aceptado el reto y vamos a llegar a lo que tú quieres que nosotros lleguemos. Gracias porque tú les das fuerzas y hoy nos das ánimo, nos das esperanza. Sobre todo nos das ese fuego para seguir caminando como nunca antes. Glorifícate en nosotros, Señor, que tú seas la luz que brille como nunca antes, que todos puedan ver que tú eres un Dios real. En el nombre de Jesús. Si tú has tomado esa decisión por primera vez, estás aquí con nosotros o nos estás viendo, en la parte de atrás tenemos una mesa donde podemos coger tu información, donde podemos ayudarte en ese caminar. Y si no estás escuchando, puedes ir a cnchurch.info/new, puedes poner tu información. Queremos ayudarte en esta iglesia. Nuestra visión es ayudar a cada persona a poder ser ese discípulo y ese líder que Jesús quiere que seamos. Así que pueden ir
pueden dar su información. Queremos ayudarlos, a los que están online también, y a todos los demás. Cojan esta palabra, que esta palabra los llene para esta semana. No paren ni para coger impulso. Dios tiene una visión grande para tu vida. Él ya estableció algo grande para ti. Pero no es para que tú brilles, sino para que Jesús brille a través de ustedes. Los bendigo. Que tengan un tremendo domingo. Y hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. Seguimos con Inquebrantable. Bye.